Hola, ¿cómo estás? Espero que estés teniendo un excelente día y una excelente semana. Te doy la bienvenida por parte de todos los colegas que se encuentran en esta bonita labor y somos parte de este programa preparado para ti con mucho cariño. Estamos en la plataforma de Adiós mi barco de papel, en la semana de la tanatología. Principalmente te doy la bienvenida a nombre de Omar Garza, quien dirige este espacio y esta gran comunidad. Le agradezco a él por permitirme un espacio para compartir contigo. Agradezco también tu participación por permitirnos ser parte de tu proceso y confiar en que nosotros podemos aportar un granito de arena a la situación que enfrentas. Este tema lo he preparado con mucho gusto y con mucho cariño. Es un tema muy especial, con un gran contenido. Espero de todo corazón te sea de utilidad. La mayoría de las personas que ya hemos estado participando de tiempo atrás en esta comunidad de Adiós mi barco de papel, sabemos que este espacio es para informarnos, para conocer y para aportar. Trabajamos en servicio de personas que están atravesando un duelo o personas cercanas a alguien en proceso de duelo. Y aunque el duelo es un proceso natural del ser humano, es importante contar siempre con apoyo. Buscamos ayudar a las personas que enfrentan un proceso tan difícil como lo es una pérdida o que desean a su vez estar presentes para sus seres queridos o cercanos que han perdido a alguien. Te invito a seguirnos, a unirte a la comunidad. En breve estaremos arrancando. Si eres de los que toman nota para repasar apuntes o para compartirlos, con gusto puedes hacerlo. Puedes tomar hoja y lápiz y hacer tus anotaciones. Me presento contigo. Soy Celia Ramos, soy tanatóloga y soy licenciada en psicología y estaré acompañándote en este tema. Y bueno, el tema del día de hoy lleva por nombre alexitimia en el duelo. Para la palabra alexitimia he escuchado reacciones variadas como ¿qué es eso? Yo no sé qué significa esa palabra. Es una palabra que jamás había escuchado, es totalmente desconocida para mí. Tal vez en este momento la escuchas y no tiene ningún sentido, carece totalmente de significado. Como ya lo he dicho, y muchos lo saben, en esta comunidad trabajamos con el duelo, trabajamos para poder enfrentar este proceso. Y aunque el nombre del tema sea desconocido, realmente se encuentra presente en muchos de los casos y puede ser el tuyo o el de tu ser querido. La alexitimia habla de emociones y sabemos que el duelo está plagado de emociones. Por lo tanto, hoy conoceremos lo que esta palabra nos muestra, cómo podemos estar atentos a ella y atenderla si estuviera afectando tu camino a la aceptación de la pérdida. Por eso, te invito a continuar en este video y puedas aprovecharlo, que te sea de utilidad. Recuerda que cada cosa que te compartimos en la comunidad de Adiós mi barco de papel es en búsqueda de compartirte herramientas para enfrentar las situaciones adversas en tu proceso de duelo o con el fin de que seas un buen acompañante del proceso si alguien cercano a ti necesita apoyo. Por lo tanto, este tema está dirigido a ti, colega tanatólogo, a ti que eres un doliente, a ti, familiar o amigo de alguien en duelo o público en general. Me gustaría recordarte que ayudar a alguien en duelo no siempre significa hacer algo o decir algo. En el duelo, la compañía en silencio, la presencia, estar ahí, es lo que le da al otro el soporte para su dolor. Adicional a esto, considera que nuestro aporte no sustituye un tratamiento de terapia profesional. Si necesitas ayuda, escríbenos. En Adiós mi barco de papel estaremos disponibles para atenderte. Por favor, continúa con nosotros. Estoy muy segura que este tema va a ser totalmente de tu utilidad y que si te encuentras en este proceso, puedas subir a este barco o continúes con nosotros y puedas acompañarnos en la travesía de ayudar o de ser ayudados en el momento de la necesidad.
Bueno, pues vamos a arrancar con nuestro tema. ¿Qué es la alexitimia? Comencemos por definir la palabra alexitimia. Alexitimia es un vocablo que tiene su origen en griego. La letra A significa carencia de. Lexis significa palabra y timos significa emoción. Por lo tanto, alexitimia significa la incapacidad para reconocer las propias emociones y expresarlas, especialmente de manera verbal. ¿Qué entendemos con todo esto? Identificar las emociones es crucial para una vida equilibrada y saludable. Reconocer cada emoción y sentimiento nos ayuda a gestionar nuestra respuesta y que la comunicación sea efectiva con los demás. Si has enfrentado alguna pérdida y eres tú quien se encuentra en duelo, actualmente tendrás a tu alrededor otros dolientes que necesitan ayuda o amigos y conocidos que quieren ayudarte, pero no saben cómo. Permitirte aprender de este tema te dará mayor facilidad de comunicación y de expresión y de esta manera ayudar y ser ayudado. En ocasiones, cuando es un hijo el que se ha ido, a una madre le queda el duelo por delante y otros hijos, por lo que necesita ayudarlos y ayudarse a sí mismo. También puede ser un hijo que perdió a su madre, pero siguen a su alrededor sus hermanos, que también perdieron una madre, y sigue su papá, quien perdió a su esposa. Son solamente algunos ejemplos. Con lo anterior, comprendemos que al ser dolientes, somos acompañantes también muchas de las veces, por lo que es vital estar atentos a las emociones y procesos de nuestros seres queridos que nos sobreviven. Es importante, por lo tanto, identificar si alguno de nuestros seres queridos en duelo o nosotros mismos nos encontramos suprimiendo las emociones. Nos encontramos tal vez ajenos a ellas. No nos damos cuenta lo que está sintiendo nuestro interior. No hemos querido comprender o no hemos podido comprender qué es toda esta avalancha de emociones que nos atacaron. No les hemos podido dar nombre y se han quedado guardadas o suprimidas. Para comprender más a fondo esta definición, es importante que podamos repasar en qué consiste una emoción y sobre todo aquellas emociones más comunes en el duelo. Las emociones no son buenas ni malas, son reacciones de nuestro cuerpo ante lo que nos sucede. Casi siempre se les identifica de una manera negativa o positiva. Sin embargo, ambas, tanto negativas como positivas, nos aportan algo. Es importante que nosotros estemos abiertos al aprendizaje y a la enseñanza que cada una de las emociones nos pueda dejar. Daniel Goleman, quien es autor de libros sobre inteligencia emocional, en ellos hace referencia a las 5 emociones que él identifica como básicas. ¿Sí? La número 1 es alegría. Alegría es una emoción que se experimenta cuando se logra algo deseado o se vive una experiencia placentera. Se asocia con sentimientos de felicidad, de satisfacción y de bienestar. La segunda es tristeza. Tristeza es una emoción negativa. Surge ante pérdidas, fracasos o situaciones dolorosas. Puede llevar a sentimientos de melancolía, de desánimo y de llanto. La tercera es miedo. Es una emoción que se activa ante la percepción de una amenaza o peligro. Provoca una respuesta de alerta y genera ansiedad, preocupación y un deseo de protección o huida. La cuarta es enojo. Es una emoción que aparece cuando se percibe una injusticia, frustración o amenaza. Se caracteriza por sentimientos de irritación, enfado y a veces existe agresividad. La quinta es asco. Esta emoción se experimenta ante estímulos que resultan repulsivos y desagradables.
genera una reacción de rechazo y aversión y puede estar acompañada de náuseas o malestar físico. Nosotros nacemos con ellas, están en nuestra genética, son reacciones a un estímulo externo que se refuerza con cada vivencia al pasar por la misma situación o situaciones similares. Recibimos estímulos desde el vientre materno y por eso nacemos con ellas. También en nuestro desarrollo, al volver a vivir sucesos similares, nuestro cerebro las refuerza. De las causas o factores que podemos identificar, como ya se dijo, existe principalmente la predisposición genética. Basándonos en la personalidad de nuestros padres, podemos obtener algo de sus genes, alguna disposición a personalidades más introvertidas, más hacia el interior, o extrovertidas, más sociales. También la parte de los factores neurobiológicos, es decir, alguna mala función en nuestro circuito del sistema nervioso causado por algún accidente o algún golpe en la cabeza. También, en tercer factor, tenemos influencias psicológicas ambientales, es decir, el entorno. Por ejemplo, en nuestro país, ya ahorita en esta generación, en estas nuevas generaciones ha disminuido, pero anteriormente era muy común, muy conocido que los niños varones crecían con el paradigma de que los hombres no lloran, que los hombres no son débiles. Entonces esto era influenciado por la sociedad que los rodeaba, por sus cuidadores, por sus padres, por sus abuelos con quienes convivían. Pero repito, no hay emoción mala ni buena. Todas nos enseñan y nos ayudan a reforzar para que cada dolor sea mejor atendido, cada alegría sea mejor aprovechada en el siguiente evento emocional que tengamos. En cualquiera que sea la etapa de mi proceso de duelo, siempre deberán existir también las emociones. No hay ningún duelo que carezca de emociones. Vamos a entrar en materia de duelo. A continuación, algunas de las emociones que predominarán en el duelo, dependiendo de la pérdida que estemos viviendo. Es decir, dependiendo del vínculo que se tenga con el ser querido que se ha perdido, de la relación que se llevaba con este, asimismo también el tipo de duelo que se esté procesando o de qué manera sucedió la pérdida. Por ejemplo, las emociones varían mucho entre un duelo anticipado y un duelo por una pérdida temprana. Es decir, un duelo anticipado que de antemano se trabajó mientras el ser querido aún estaba junto a nosotros, como lo es en personas con enfermedades terminales, con los cuales el familiar puede iniciar su proceso de duelo mucho antes de que ellos se aparten. Incluso la persona en etapa terminal puede vivir su propio duelo antes de partir, terminando así sus pendientes y sin dejar cosas inconclusas. Es bien sabido que no deja de doler por el hecho de estar acompañando a nuestro ser querido mientras la enfermedad lo consume, pero esta vivencia de alguna manera prepara y te adelanta en el proceso, dándole anticipado sentido a tu pérdida y a la vida misma que continuarás sin tu ser querido. Las ventajas que pudieran existir en un duelo anticipado son poder mejorar relaciones, alcanzar a tener despedidas, atender las solicitudes del enfermo para validar sus derechos de preparar su partida y decidir, entre otras. Eso a veces hace que el doliente también prepare su destino sin su familiar y este le sea más llevadero. Contrario a un duelo donde la vida le fue arrebatada de una manera brusca a nuestro familiar. Puede ser incluso a un duelo donde el familiar que ha fallecido sea un menor de edad, desencadenando así una montaña rusa de emociones que impactan de un solo golpe y de manera tan inesperada, brusco. Comencemos por la tristeza. La tristeza siempre existirá.
y puede ser en distintos matices, de diferentes magnitudes, de diferentes maneras. Una tristeza por lo que le faltó vivir a nuestro ser querido y, más claro, lo que nos faltó vivir a nosotros junto a él. Un dolor por lo que ya no sucederá nunca por su ausencia. Esta tristeza convertida en nostalgia por ese futuro sin el ser querido puede estar al inicio del proceso, en la adaptación, o solamente puede estar como una tristeza al final del proceso, donde genera o donde se logra la adaptación a la vida sin la presencia física de quien partió, pero que ahora vive en nuestro corazón, en la aceptación. Otra emoción es el enojo. Muchas de las veces esta emoción sirve para el autorreproche o el reproche a los cercanos, incluso a la vida misma, por atreverse a ponernos en esta situación de la que siempre nos creemos exentos. El enojo existe con mayor intensidad cuando la muerte ha sido por accidente, por homicidio, por suicidio o por alguna razón ajena a lo natural. Otra emoción es la culpa. La culpa muchas de las veces se encuentra sobre todo cuando había cierta responsabilidad sobre el fallecido. Por ejemplo, en la muerte de un menor de edad que carece de decisión sobre los tratamientos y atenciones que deben de recibir, surge muy a menudo los hubiera. Si hubiera hecho esto o aquello, pero es importante posicionarnos en el presente. El pasado es algo de lo que solo queda el aprendizaje. ¿Cuántos dolientes estamos hoy presentes y pensamos, si yo hubiera cambiado a mi hijo de hospital, si le hubiera prestado atención al dolor que me dijo que sintió en la madrugada y no hubiera esperado hasta que amaneciera para llevarlo al médico? Si yo hubiera decidido sobre mi mamá y no le hubiera dejado a mis hermanos la decisión que no supieron tomar. Si yo me hubiera dado cuenta que estaba embarazada, me habría cuidado y hoy mi hijo estaría aquí. Así podemos continuar con tantos y tantos hubiera. Pero la realidad es que eso no existe y esa culpa puede acompañarnos un largo rato. El miedo. Esta emoción se diversifica en cada proceso. La pérdida nos enfrenta a la muerte muy de cerca. Nos invaden las preguntas de cómo será nuestro propio fin. También es el miedo a continuar la vida sin el otro. A veces el desamparo económico en el que se queda el doliente. El miedo a salir adelante. Después de todo, esta emoción paraliza. Otra emoción es el anhelo. El anhelo son deseos que en el caso de muerte es un deseo de algo imposible. La persona no volverá a la vida como la conocemos y hay que minimizar el anhelo enfrentándonos a la realidad. Otra emoción es la rabia o la ira. Esta emoción está muy presente en gran parte del proceso del duelo. Destaca mucho el enojo con la vida, con el evento, con cómo se dio la pérdida, porque sientes que perdiste el control. Esta idea de perder el control es la que desbloquea la rabia en ti, la ira en ti, y te lleva a explotar, a estar irritable mientras enfrentas todo este proceso. Pero lo cierto aquí es que nunca hemos tenido el control absoluto de lo que nos rodea y mucho menos de la muerte. Una última emoción que quise agregar aquí es la del alivio. Esta emoción también se encuentra presente casi siempre en duelos donde el ser querido estaba sufriendo por alguna enfermedad o accidente, donde ya no podía disfrutar de la vida, incluso donde el dolor ya era estar vivo. Terminó trascendiendo y aquí muchas de las veces esta emoción desencadena otras, como la vergüenza, por lo que es ocultada con conocimiento ante la sociedad. Pero es una emoción que tampoco se debe reprimir. Es bueno validarla, porque nuestro familiar ya no sufre más. Es una emoción digna de vivirla a plenitud. Estas serían algunas de las emociones que acompañan al duelo. No lo son todas. Hay muchas más emociones. Ahora bien, ¿por qué surge la alexitimia? ¿Cómo es una persona con alexitimia?
Bueno, cabe mencionar que en el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, no está considerada ni como trastorno ni como enfermedad, aunque sí se asocia a algunos de los trastornos, pero en sí la alexitimia no es considerada un trastorno. Esto nos lleva a comprender que no hay un medicamento para atenderla. Solo es una condición psicológica del ser humano que puede acompañarlo de por vida o puede aparecer eventualmente, sobre todo al estar atravesando un proceso como lo es el duelo. Esta condición no implica la ausencia de emociones, sino más bien solo una barrera en el reconocimiento y la comunicación o expresión de ellas. En todo caso, se trata de una persona que no es consciente de sus emociones, ya sea porque no las identifica o no las ha relacionado con algún nombre. Es una condición mental que puede deberse a distintos factores. Aquí podemos dividir a las personas con esta condición de dos formas. La persona con alexitimia que no identifica las emociones por un estado de shock que puede deberse a la pérdida o al proceso que enfrenta. En su confusión no logra discernir qué es lo que siente. El bloqueo no le permite estructurar el estímulo y reaccionar a él, y por lo tanto no puede reconocer qué está sintiendo ni logra comunicarlo. El segundo es aquel que no conoce una emoción en sí. Tal vez lo han acompañado siempre, pero las ha ignorado y reprimido y no ha aprendido a vivir con ellas. Tampoco ha aprendido a nombrarlas, las ha tenido de manera inconsciente, ocultas. Y aquí deben haber influido factores desde el desarrollo. Por ejemplo, cuando el cuidador primario no fortaleció el aprendizaje de las mismas, no reforzó las emociones básicas como la felicidad, la tristeza, el miedo, la sorpresa, el enojo, por lo que el crecimiento se dio ignorando toda emoción. Y aunque parezca algo irreal, existen muchos casos con alguien privado de expresión. ¿Alguna vez se han topado con alguien que de plano no logra expresar lo que siente? Y que incluso nos hemos enfrascado en querer sacarle una palabra de qué le pasa, pero no sabe explicar qué tiene, qué le sucede, qué siente. Puede ser que estemos ante una persona con alexitimia. ¿Cuál es el impacto del duelo en una persona que no sabe reconocer las emociones, que no las puede comunicar, en una persona con alexitimia? Reprimir una emoción, ya sea consciente o inconsciente, enferma el cuerpo, sale de alguna manera y es donde somatizamos, donde la emoción se transforma en algo físico. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo no procesó el sentimiento, no le dio significado y este buscó expresarse de alguna manera. Trabajar las tareas del duelo conlleva procesar las emociones y navegar junto a ellas para ir transformando y dando sentido a la pérdida. Pero si no sé qué siento, no lo podré comunicar y puedo convertir mi duelo en un duelo crónico, en algo patológico, que es lo mismo que convertirlo en enfermedad. El duelo se basa en avanzar en las emociones. Con el paso del tiempo y el trabajo en el duelo emocional por pérdida, se puede identificar un avance, un retroceso o permanencia en alguna etapa, por lo que de manera adecuada se puede colaborar con el doliente para enfrentar dicho momento, trabajarlo y avanzar. Sin embargo, si no se conoce, no se identifican y no se comunican las emociones, el individuo puede estancarse, tragar la emoción y reflejarla ya muy avanzada en una dolencia física o convirtiendo su duelo en un duelo crónico. El sistema inmunológico se cae por la confusión de no saber qué hacer con la emoción y comenzamos a enfermar. Culpamos al cansancio, a la rutina, pero no nos detenemos a buscar la raíz del dolor. Y la raíz del dolor tal vez yace en nuestra propia pérdida,
en el proceso de duelo que estamos enfrentando. Vamos a ver algunas de las emociones que predominan en cada etapa del duelo. No son las únicas, y recordemos que cada individuo lleva su propio proceso. De acuerdo con las 5 etapas de Elizabeth Kubler-Ross, quien fue pionera en la tanatología y en quien baso mayor parte de mi trabajo, se definen 5 etapas del duelo. Tenemos la emoción sorpresa e incredulidad. En este punto, estamos en la primera etapa, la etapa de shock, donde casi siempre nos toman desprevenidos. Este momento puede hacer que alguien entre en el bloqueo de emociones y se desencadene la alexitimia si no era una persona con alexitimia. Es decir, se prive de procesar emociones por el impacto de la noticia, del suceso en sí. La pérdida del ser querido, que recordemos no siempre es una muerte y no siempre es una persona lo que se pierde. Un duelo puede enfrentarse también por una mascota, el término de una relación como un divorcio, entre otras. En esta etapa se desarrolla en nuestra mente la idea de que todo es irreal, que no está sucediendo, que es mentira. Enseguida tenemos la ira y el enojo, la rabia, la furia, la culpa. Estas emociones conectan con los deseos de obtener justicia, de obtener un responsable, alguien a quien reclamar, aunque esa misma persona sea el mismo doliente. También tenemos emociones como autorrespuesta a las anteriores, intentando justificar los hechos. En caso de enfermos terminales o de la tercera edad, se encuentra la justificación de la muerte porque ya estaba sufriendo mucho. Aquí existen emociones que consiguen calmar por momentos el dolor que representa la pérdida. Es donde el doliente se responde que el ser querido ya está descansando de su dolor. Estamos hablando de emociones de alivio. Son emociones donde ya se busca la aceptación del hecho, pero aún dista mucho de darle significado real a la pérdida. Por eso son momentáneas y eventualmente regresamos o nos movemos entre la ira y el enojo, entre la culpa. Nuevamente nos invade la sorpresa de la irrealidad en la que creemos estar viviendo. Enseguida tenemos la tristeza. Es la recaída, es volver al punto cero, porque la tristeza, recuerden que siempre nos va a acompañar en el proceso del duelo. Es visitar el pasado una y otra vez, ¿sí? Ese pasado en el que el ser querido aún estaba y hoy ya no está más. Y al final vamos a encontrar el sentimiento o la emoción de paz, de saber reconocer el proceso por el que se ha transitado y la enseñanza que nos dejó la pérdida. Todo lo que hemos aprendido a raíz de esto, la reorganización de la vida misma sin el ser querido, es decir, darle ahora sí el significado de la pérdida. Esas son algunas de las emociones que nos acompañan a transitar nuestro duelo. Recuerden, no lo son todas, cada quien lleva su propio proceso y siente sus propias emociones. Todas las emociones anteriores y demás que pueden surgir por el duelo no son específicamente de una etapa, pero sí nos acercan a saber en qué parte de su proceso se encuentra alguien doliente para poder intervenir, por lo que es de suma importancia que si eres un doliente, sepas que esto existe para que busques ayuda antes de convertir tu duelo en algo más complicado. Y si eres acompañante, puedas tener más herramientas para estar presente adecuadamente con tu ser querido. En este punto te voy a compartir ideas y tips para identificar emociones, para trabajar con la lexitimia. El número 1 es ampliar el vocabulario y el significado emocional. Con lo que hemos visto en este tema, tenlo por seguro, has avanzado mucho. Investiga sobre las emociones y su reflejo en el cuerpo, es decir, dónde se siente cada emoción. Te puedes apoyar de la siguiente tabla con algunas de las emociones que aquí se han mencionado. Por ejemplo, la ira
se identifica mucho por calentar la sangre y hormiguear los puños. En la tristeza hay opresión en el pecho. La felicidad infla los pulmones y hay sensación de expansión más allá de nuestro espacio. La incredulidad es el rechazo a creer en algo, por lo que se puede detectar en el cansancio, ya que este lleva a descansar, a dormir, para así poder despertar y encontrarse con que todo fue una pesadilla. El alivio quita todo peso que lleva cargando el doliente, que te hace sentir ligero. La culpa es un constante hueco en el estómago, que nos recuerda que algo no está bien, que algo no se hizo bien. Quiero compartirte la rueda de las emociones. Esta sin duda te la podemos compartir de manera digital en el grupo de Adiós mi barco de papel. Fue desarrollada por un psicólogo como herramienta útil para identificar y comprender una amplia gama de emociones. El centro de la rueda tiene emociones básicas, universales y fundamentales. Tenemos felicidad, tristeza, miedo, enojo, asco, disgusto y sorpresa. Debes comenzar en el centro. Después, si no encuentras respuesta en el centro, muévete hacia el exterior, de manera que puedas ubicarla y seguir la línea del mismo color al centro para saber dónde está la raíz de tu emoción. Dentro de los beneficios que conlleva usar el círculo de las emociones está mejorar la autoconciencia, por lo que encontrarás ayuda para identificar y nombrar las emociones. Facilita la comunicación, por lo que te permitirá expresar las emociones específicamente que tú estés sintiendo. Gestionarlas mejor. De nada servirá todo lo anterior si no lo controlamos y gestionamos. Controlar y gestionar no es lo mismo que suprimir o ignorar. Esperamos que esta rueda también te pueda ayudar a identificar todas esas emociones, así como lo acabamos de explicar. Es una rueda muy útil y recuerda, en el grupo de Adiós mi barco de papel podemos darte una explicación más completa si llegas a necesitarlo. Ya que se ha ampliado el vocabulario, aprendiendo definiciones de las emociones y se ha aprendido en qué parte del cuerpo se sienten, debes trabajar con la observación interna. Tú, ¿dónde sientes cada una de tus emociones? Escucha tu cuerpo, ¿cuáles identificas en ti? Puedes apoyarte con un dibujo, puedes hacer una silueta de una persona y usar colores en semáforo. Aquí, por ejemplo, estamos intentando representar la ira en los puños cerrados y rojos. Y puedes ver también cómo identificamos la alegría, un sentimiento justo en el pecho en un color verde. Si usamos el semáforo, esto nos puede ayudar a ir identificando las emociones que nos afectan de manera negativa y las emociones que debemos de aprovechar de manera positiva. La escritura siempre será una aliada. Llevar un diario emocional, ahora que ya las identificas, lo primero es decidir escribir. Tomar un cuaderno y elegir si te acompañará todo el día o solo lo usarás por las noches o por las mañanas. Este es un ejemplo de una plantilla que podrías utilizar. Podemos comenzar por fecha y hora, la emoción que estás sintiendo. Aquí es colocar a como tú identifiques, a como tú la llames, ahora que ya conoces algunas. Calificar esta emoción enseguida. Usa la regla de 10 puntos. El 1 sería menos intenso y el 10 el más intenso. También es importante la situación, el momento. ¿Qué fue? ¿Qué evento sucedió para que te sintieras así? El pensamiento. ¿Qué pensamiento relacionaste cuando sucedió? La reacción física también es importante. ¿Existió alguna? Pulso acelerado, llanto, dolor de cabeza. Otra reacción que debes de apuntar, la conducta. ¿Diste un portazo? ¿Saliste corriendo? ¿Qué hiciste? Y la reflexión. ¿Qué podrías hacer la próxima vez?
para atender mejor esa emoción. Cuando comienzas un diario emocional, se recomienda usar colores para etiquetar las emociones y se recomienda usarlo todo el tiempo, pero solo tú puedes acomodarlo en tus tiempos. En él es de utilidad llevar una supervisión de esa emoción. Por eso estamos apuntando qué la detonó, qué pensaste, qué sentiste, qué hiciste con tu emoción. Y de esa manera vas a ir conociéndote un poquito más y te será más fácil expresarte emocionalmente. Observa este diario. Tiene la fecha, la hora. La emoción es el enojo. Se califica con un 9. El evento: mi hijo murió en un accidente de moto y llega mi sobrino jugando con una moto. El pensamiento: ¿se está burlando de mí? La reacción física: siento como que se acelera mi pulso. La conducta: salí y di un portazo. Y por último, la reflexión: ¿qué podrías hacer la próxima vez? Hablarlo, decirle a mi sobrino cómo me siento y pedirle que no bromee. Es solo un ejemplo de una emoción detectada y plasmada en un diario. En otras herramientas para este aprendizaje está el mindfulness. Es una técnica para prestar atención al presente y a los sentidos. Es un tipo de meditación que involucra procesos mentales simples como la concentración y la respiración, lo que ejercita tu mente y oxigena tu cerebro, permitiéndote establecer mejores conexiones neuronales. Estamos por terminar. Vamos a reflexionar sobre lo que hemos visto y aprendido el día de hoy. La alexitimia es la incapacidad de reconocer en ti y en los demás las emociones, lo que dificulta comunicarlas, expresarlas. En el duelo, esto hace que el proceso pueda ser aún más difícil de enfrentar. Lo primero que te puede ayudar a contrarrestar la alexitimia es la terapia. Existen distintos enfoques, distintas estrategias, que en definitiva podrán ayudarte a definir tus emociones, a identificarlas y a comunicarlas. Las técnicas como el mindfulness ampliarán tu mente y te conectarán con el hoy, lo que permitirá que lleves un proceso más concentrado, más consciente para encontrar en ti las emociones que no han sido reconocidas. Entre otras técnicas, tenemos la conciencia emocional. Para ello puedes comenzar con el diario emocional que te compartimos. Ese registro permitirá no solo identificarlas y comunicarlas, sino gestionarlas y atenderlas. Otras formas, que de hecho se encuentran muy presentes en el duelo, cuando el doliente busca ayuda, son técnicas sociales. Incluyen participar en grupos de autoayuda, donde alguien más esté pasando por el duelo y te ayude a reconocer en ti las emociones que se enfrentan en escenarios similares. Tomar talleres o cursos de acuerdo al tema también amplían tu panorama. Justo al tomar este curso, aprendes y te permites estar más consciente de tus emociones. También el ejercicio físico es muy recomendable. Recuerda que el ejercicio oxigena tu cerebro, oxigena tu cuerpo. Únete a los grupos que organizan actividades físicas para contrarrestar el duelo. Aquí, al igual que el grupo de autoayuda, podrás observar las emociones que expresan y encontrarás mayor información para nutrir tu concepto de cada una de ellas. Ahora que ya conocemos esto, es importante ayudarnos a mejorar ese aspecto. Siempre el conocimiento nos permitirá observar otras puertas que nos ayuden a salir del laberinto en el que se puede convertir un proceso de duelo y evitar así llevarlo a un duelo crónico. Entonces,
Ahora que sabes qué es la alexitimia y conoces algunas de las emociones de manera teórica, búscalas en tus días, identifícalas y exprésalas. Permítete hacerlo con quien está a tu lado. Recuerda que siempre debes buscar ayuda profesional si esto se vuelve algo complicado. Este sería el último punto donde quiero insistir: buscar ayuda profesional para enfrentar un duelo. Es algo que definitivamente debe integrarse a nuestra cultura y todos podemos ser parte de ello. En Adiós mi barco de papel estamos para acompañarte de manera profesional en el duelo y no debes dudar en contactarnos. Ha sido un placer estar contigo en este tiempo. Espero pronto poder compartirte un nuevo tema. Te recuerdo mi nombre, soy Celia Ramos, soy licenciada en psicología y soy tanatóloga. Ten un buen día, gracias por tu tiempo.